Buenas noches desde el Centro de Convenciones de Lima. Les damos la bienvenida al primer debate de agendas parlamentarias 2020. Amigos Mávila, bienvenidos al primero de 3 debates de candidatos y candidatas al Congreso. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches con todos. En efecto, se trata de un primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que se centrará en las propuestas de las organizaciones políticas. Conozcamos a los protagonistas de esta noche. Nuevamente con ustedes. Este evento, les recordamos, es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación. Cuenta con el apoyo, además, de IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia, el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. La transmisión de este debate se realiza a través de la señal de TV Perú y vía streaming ingresando a la web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. En este evento nos acompañan esta noche autoridades, invitados de los partidos políticos y ciudadanía, que además esta será la primera vez que hagan y se formulen preguntas en vivo. El debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste las propuestas legislativas de cada organización política, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Una iniciativa que se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral en el marco de estas elecciones congresales extraordinarias 2020, el resultado del diálogo, del consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. La ubicación, el uso de la palabra de las duplas y ternas de participantes obedecen a un sorteo realizado el 6 de enero en presencia de representantes de estas organizaciones políticas y de los medios de comunicación. Queremos que conozcan a continuación cuál será la mecánica de este debate. La dinámica del debate se realizará en 3 bloques temáticos. Los moderadores presentarán el primer tema, reforma política electoral al 2021, y darán pase a la pregunta ciudadana para la primera dupla de participantes. Cada uno tendrá minuto y medio para responder. Luego los moderadores realizarán una repregunta sobre el tema. Cada participante tendrá 1 minuto para dar su respuesta. A continuación se invitará a la siguiente dupla de candidatos para responder a otra pregunta ciudadana. Tendrán minuto y medio para responder y luego los moderadores formularán una repregunta sobre el tema. Cada participante tendrá 1 minuto para responder. Se dará paso a la tercera ronda, donde esta vez participarán 3 representantes. La dinámica será la misma. Se presentará la pregunta ciudadana, cada uno responderá en minuto y medio y luego tendrá 1 minuto para responder a la repregunta formulada por los moderadores.
Seguidamente, los moderadores invitarán a cada participante a dar sus palabras de cierre en 1 minuto. En el segundo y tercer bloque se presentarán otros representantes de los partidos políticos, siempre con la misma dinámica y abordando los temas fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción 2021 y cierre de brechas al 2021, respectivamente. Mabel, amigos, parece una mecánica complicada, pero realmente tiene mucha dinámica y por eso vamos a precisar cuáles son las reglas para los participantes y para el público asistente. Así es, son reglas no complicadas, fácil de aprender, pero importantes para poder llevar a cabo el debate de manera fluida y concentrarnos sobre todo en las propuestas. Para comenzar, el público y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de este debate. Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con el candidato o lo que dice. Así es, no están permitidas las manifestaciones políticas, tampoco los aplausos, como dijo Pedro, no se vale aplaudir dentro del centro de convenciones. El uso de celulares por parte del público asistente también está prohibido. Veo algunos a los que les pido amistosamente que ya los guarden. Los participantes no pueden expresarse de manera individual. Ojo, son representantes de las organizaciones políticas, quienes nos darán a conocer agendas parlamentarias. Esto es evidente, pero vale la pena recargarlo. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no será permitido. Tampoco está permitido que haya intercambio o entrega de objetos durante las duplas de este debate. Y es importante también precisar que, de acuerdo a las organizaciones políticas, cuando pactaron el debate, los moderadores estamos facultados a poner orden donde corresponda. A los periodistas también les pedimos, por favor, que mantengan el orden, que no utilicen los micrófonos inalámbricos para no interrumpir esta transmisión. Y cabe precisar que la intervención, por supuesto, cualquier interrupción a la que hacía alusión Pedro, será descontada del tiempo del candidato que incumpla con las reglas. Así que hay, de una u otra manera, alguna penalidad. Ahora sí, Mabel, amigos, estamos impacientes. Vamos con el primer bloque de propuestas. Invitamos ahora a la primera dupla conformada por Zenaida Solís Gutiérrez del Partido Morado y con ella Cecilia García Rodríguez de Podemos Perú. Cabe precisar que las preguntas que serán formuladas han sido elegidas por un comité integrado por el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones aliadas en la organización de este debate. Y como habíamos anunciado al inicio, lo interesante es que esta vez quienes han formulado sus preguntas y han sido aprobadas por este comité se encuentran aquí y van a poder formular esas preguntas ciudadanas en vivo. Vamos con la primera pregunta ciudadana. ¿Dónde está la persona que nos acompaña? Ya se la tenemos. Buenas noches. Esta pregunta es de Sandro Figueroa del distrito de Comas. ¿Su partido está de acuerdo con que las elecciones congresales se lleven a cabo simultáneamente con la segunda vuelta presidencial? Muy bien, el turno primero es de Zenaida Solís del Partido Morado. Le recordamos que para su respuesta tiene 1 minuto y medio. Está el contómetro frente a usted. Muchas gracias, Sandro. Sí, efectivamente estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en hacer las cosas muy bien en este nuevo Congreso que tiene una ventana de oportunidad. El país vive una crisis severa de desconfianza en la democracia. Eso después de 3 largos años de confrontaciones, de una actividad de la mayoría congresal obstruccionista permanente y de habernos enterado que hay grupos de poder que tenían aportes para cuidar sus intereses o que daban aportes. Así las cosas, nos parece que el interés de las mayorías no era prioridad para ellos.
Por eso queremos que temas como el que acaba usted de preguntar, temas como la inmunidad parlamentaria deben ser abolidos de inmediato, que no se conviertan más en impunidad, que los cuellos blancos, que los corruptos no sean más blindados, que quienes tienen cuentas con la justicia no estén en el Congreso nunca más. Primero, dar respuesta a la justicia y después llegar al Congreso. Y hay otros temas también. Por ejemplo, el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, que fue uno de los detonantes para el cierre del Congreso anterior. Entre primos, no más. Entre allegados, no más. Queremos a la mejor gente. Por eso mismo debe ser de manera universal, transparente, pública. Muchas para gracias. Que la ciudadanía... Tiempo cumplido. Tiempo cumplido a la candidata del Partido Morado. Misma pregunta, es el turno ahora de Cecilia García Rodríguez de Podemos Perú. Minuto y medio. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Estamos de acuerdo no solamente en llevar a cabo el conjunto ambas elecciones, estamos de acuerdo en que ha llegado el momento de que se cambien las reglas del juego para elegir a esas próximas autoridades. Hemos tenido un Congreso del pasado obstruccionista, un Congreso que solamente blindó corruptos, un Congreso que no me representó a mí, pero que tampoco te represento a ti. En Podemos Perú fuimos el primer partido que levantó la bandera de la inmunidad parlamentaria. Aplaudo a los demás grupos que nos están siguiendo en esta corriente, pero también somos el único partido que habla de las gollerías, de las que siempre han gozado todos esos congresistas que no me representaron. Y eso es lo que me tiene aquí. Cuando lideré Chapatuchoro, el 72% de los peruanos se indignó conmigo. Hoy quiero que tu indignación pase a la esperanza de gente nueva, de gente preparada, de gente que tiene corazón y convicción de hacer las cosas y que no vaya por un sueldo, por un blindaje. Aparte de la inmunidad parlamentaria, queremos rebajar los groseros sueldos de los congresistas porque nosotros, los que trabajamos 14, 15 horas, no tenemos esos privilegios. Es necesario, peruano indeciso, que veas el Congreso nuevo con esperanza. Tú querías cambio, festejaste cuando se disolvió el Congreso. Aquí estamos, la oferta electoral del cambio. La decisión la vas a tomar tú. O estás con la corrupción o estás en contra de la corrupción. No hay medias tintas. Muchas gracias. Tiempo cumplido. La repregunta para la representante del Partido Morado. Tiene un minuto para responder. Habló de inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es la propuesta concreta del Partido Morado para manejar este tema y que no se convierta en impunidad? Muchas gracias. La inmunidad debe ser abolida lo más pronto posible. Será uno de los temas que impulsaremos desde el Partido Morado. Hemos visto que se ha convertido en impunidad. Eso quiere decir que cada uno que tenga una cuenta con la justicia no debe ser blindado. Es más, no debe llegar al Congreso. Por eso nosotros queremos que la primera disposición que abordemos sea la reforma, la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, porque si no se modifica, no será posible hacer en el año 4 meses en que tendrá de tiempo este Parlamento. Es verdad que los delitos de función deben tener un antejuicio, pero únicamente en ese caso. En todos los demás casos simplemente no debe haber inmunidad. Basta ya de impunidad. Esa ha sido la madre del cordero. El mal que en este tiempo nos ha perseguido permanentemente en el Partido Morado, no queremos más. Gracias. Bueno, recordemos que todos los candidatos tienen un reloj muy cerca para estar pendientes del tiempo en responder. La pregunta para la candidata de Podemos Perú. Se discute, se habla cada vez más de la participación o cómo fomentar la participación de más mujeres en política. Hay una norma ya aprobada para que tengamos paridad hombre-mujer en las listas al Congreso y alternancia, pero esto será 50-50 recién a partir del año 2031. ¿Usted qué haría o si estaría de acuerdo con mover lo que sea necesario dentro del Congreso legislativamente para adelantar, para que esta paridad sea una realidad lo antes posible? Después de haber luchado por el derecho al voto, después de haber luchado por poder estudiar, hoy estamos hablando de paridad. Es algo que yo festejo, que celebro y es lo que me tiene aquí. Si hay que mover lo necesario para que más mujeres ingresen a la política, hay que hacerlo.
Pero no se trata de mujeres o de hombres, se trata de lo que un partido tiene que dar y hacer, que es darnos mejores políticos. Y en Podemos Perú estamos trabajando en eso, en capacitar a los políticos, en tenerlos preparados para poder asumir este rol importante de representación del pueblo. No solamente se trata de más mujeres o más varones, porque ambos somos valiosos y contribuimos a la sociedad. Se trata de llevar luchas que vayan a beneficiar al pueblo. No es posible que hoy estemos viendo todos los días que al delincuente que capturamos lo sueltan al día siguiente. En Podemos Perú, vuelvo a repetir, tenemos las cosas claras. O estás con la corrupción o en contra de la corrupción. Muchas gracias, tiempo cumplido. Agradecemos a ambas porque se cumple ya la primera dupla que ha participado de este debate. Dijimos que iba a tener mucha dinámica. Vamos a invitar ahora a representantes de otras fuerzas políticas para que continúen debatiendo. Y es el caso de los candidatos Doyle Acosta Vaca de Vamos Perú y Miguel Yagui Higa de Avanza País, Partido de Integración Social. Y vamos a dar pase entonces a la segunda pregunta ciudadana. Muy buenas noches, me llamo Brian Prada Paso, vengo del distrito de San Martín de Porres. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué proponen para lograr una participación efectiva y permanente de las mujeres en los partidos políticos y en la política pública? Gracias. El turno de Doyle Acosta Vaca de Vamos Perú, minuto 30. Muchas gracias. Buenas noches, Brian. Vamos Perú, creo que en esta elección ha dado el ejemplo. El ejemplo porque cuando todavía no era necesario la alternancia, en el partido hemos sobrepasado lo que la ley pide. Creo que Vamos Perú es uno de los pocos partidos que ha determinado que en todo ámbito de la sociedad es importante la participación del hombre y la mujer. Es por ello que venimos trabajando no solamente en esta elección, sino en todos los cargos directivos del Comité Ejecutivo Nacional, en las elecciones municipales, etcétera, etcétera, etcétera. El país, queridos amigos, necesita obligatoriamente que tengamos democracia y la democracia es la participación de todos, sin discriminación. La mujer es importante, pero todos somos importantes. En el Perú vivimos y hemos sido testigos privilegiados de grave crisis política. Es por eso que Vamos Perú, que probablemente es uno de los nuevos partidos y lo ha demostrado a lo largo del país a nivel municipal, entra el día de hoy a las grandes ligas, a demostrar que sí podemos tener una bancada como merece, como tú, Brian, que eres joven, y como todos los que nos están viendo en cada uno de sus hogares. Tenemos que tener la seguridad que el país va a salir adelante. Yo soy una persona que tiene esperanza de que todo nos va a seguir mejor. Y somos nosotros, los nuevos cuadros, con una mixtura de gente con experiencia, que va a demostrar que vamos a salir adelante, porque vamos Perú y vamos a salir adelante. Nunca se olviden de ello. A trabajar y a demostrar que hay gente decente. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Es el turno del candidato Miguel Yagui Higa de Avanza País, Partido de Integración Social. Tiene minuto y medio. El principal problema del Perú es la corrupción enquistada en los 3 niveles de gobierno. La reforma electoral tiene sentido en la medida que podamos evitar que los corruptos lleguen al poder y dilapiden los dineros del pueblo. Sobre el tema consultado, nosotros incluiremos la aprobación de un código electoral para garantizar la transparencia de todos los procesos electorales. Las normas electorales son el reflejo de la burocracia estatal. Candidatos han sido excluidos por haber omitido declarar bienes inscritos en un registro público, que según un mandato de la ley debe presumirse conocido por todos. Nosotros consideramos que esto es importante, pero a mí personalmente no me importa tanto. Son problemas de políticos que los políticos resolverán en su oportunidad. Me preocupa más las trabas burocráticas que el Estado pone a los emprendedores, a los ciudadanos de a pie. Me preocupa más el caso de Luz de Puente Piedra, que aún no puede contar con una licencia porque le piden requisitos inútiles. Me preocupa más Vilma de San Juan del Lurigancho, que vive constantemente atemorizada. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Muy bien, la repregunta para el representante de Vamos Perú. Tiene usted ahora
un espacio para contestar. Y mi pregunta tiene que ver con la posibilidad de retomar un debate importante que se abrió para mejorar la calidad de la producción legislativa. Vamos Perú tiene una propuesta para discutir sobre bicameralidad. ¿Estaría de acuerdo con la creación de un Senado? Gracias, Mávila. Yo creo que ese es un tema zanjado. El pueblo en el último referéndum determinó que el tema de la bicameralidad no iba. Pero hay un tema importante que hace un momento se trató, el tema de lo que viene y de lo que Vamos Perú desea hacer. Primero, si es que hablamos de inmunidad parlamentaria, creo que es clarísimo, la derogación del artículo 93 debe ser consumada, pero lo más importante, si es que nosotros vamos a pedir producción al Congreso, se tienen que poner reglas claras y para eso es importante la renovación por tercios. Esta renovación por tercios que va a determinar que el poblador, el ciudadano, pueda analizar vía referéndum a la mitad de su trabajo si está cumpliendo o no con él. Si no cumple, tendrán que participar los accesitarios en ese periodo y en esa gestión. Es importante que nos demos cuenta la producción, la productividad y que verdaderamente se renueve la legitimidad. Hoy vemos con seguridad que vienen tiempos mejores. Gracias. Vamos ahora con el candidato de Avanza País, Partido de Integración Social. Quiero insistir en el tema de cómo logramos que más mujeres participen activamente en política, pero evidentemente con otra pregunta. Se habla del acoso político. Una de cada cuatro candidatas, según diversos estudios, denuncia haber sufrido acoso político, es decir, represión, persecución, maltrato, a veces incluso por integrantes de sus propias listas. De llegar al Congreso, el partido que usted representa, ¿qué tipo de acciones para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político podrían plantear? Acoso político contra mujeres. El acoso político es algo que todos los peruanos debemos condenar. Nosotros presentaremos iniciativas para prevenir el acoso político, no solamente en los partidos o en las organizaciones políticas en general, sino también, y de repente más importante, en instituciones como las universidades, las Fuerzas Armadas y Policiales, donde se puede evidenciar este tipo de situaciones que finalmente terminan denigrando a la mujer. Nuestra posición es de total respeto a la mujer y en ese sentido vamos a agotar todas las vías necesarias para poder preservar los derechos de la mujer, ¿no? Pero además del tema de preservar a la mujer, nos preocupa el hecho de la reforma política en sí. Y la reforma Muchas gracias. Muy bien, con esto concluimos con nuestra segunda dupla. Invitamos ahora a pasar al frente a la terna compuesta por los siguientes representantes. María Teresa Céspedes Cárdenas, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, Alberto Velarde Yáñez, de Acción Popular, y Cintia Grace Vaquerizo Rojas, de Juntos por el Perú. Y damos pase a la tercera y última pregunta ciudadana de este primer bloque. Buenas noches, Manuel Quijandría, del Distrito de La Victoria. Mi pregunta es, ¿qué otras alternativas de financiamiento a las ya legisladas plantea para que los partidos políticos cuenten con recursos? Lamentablemente, hemos visto con mucha preocupación lo que ha pasado. Hemos visto cómo se ha recabado dinero que hoy ha comprometido a muchas organizaciones políticas. Nosotros siempre, el FREPAP, se ha caracterizado por tener sus cuentas transparentes, porque eso es lo que queremos, generar en las organizaciones la honestidad, porque eso es lo que se ha perdido y lamentablemente eso es lo que nos ha traído a este país en esta crisis con el cierre del Congreso. Hoy nosotros proponemos como FREPAP que es el ente tutelar, tiene que supervisar todos los ingresos y los egresos que utilicen las organizaciones políticas, porque es la forma de transparentar los gastos y que haya una supervisión. Y sí estamos de acuerdo con la franja electoral, porque nos permite llegar a mucho más,
pero lamentablemente antes no podíamos porque no teníamos los recursos económicos, pero hoy se está dando una igualdad, tal vez no al 100%, pero una igualdad que permite que también nosotros tengamos parte en la televisión, también en la prensa hablada. Eso es una parte que nosotros agradecemos por este gesto que hoy la ciudadanía puede informarse de todas las organizaciones políticas que antes no se daba, era elitizado. Muchas gracias. Tiempo cumplido, turno de Acción Popular. Buenas noches. Para contestar esta pregunta, creo que el Partido de Acción Popular tiene mucha experiencia. Le planteamos al país desde hace casi 20 años reformar el sistema de partidos y reformar la manera en que el Estado atiende los problemas de la generación y el nacimiento del poder político. El presidente Paniagua ha escrito mucho sobre la materia y nos dio el ejemplo en el gobierno de transición. Los dineros públicos deben ir para financiar a los partidos políticos, pero también requerimos otro tipo de soporte desde el Estado. Por ejemplo, mayores recursos a la OMPE para que la OMPE pueda ayudar en la democracia interna. La democracia interna termina siendo acaparado por pocos que tienen dineros propios y maquinarias que asumen el control de los partidos y dejan afuera a los buenos ciudadanos. Eso hace que los malos ciudadanos tomen representación en el Congreso o asuman los gobiernos locales y desde allí manejen intereses que solo les sirven a pocos. Para cambiar esto, Acción Popular propone una ley que reforme el sistema de partidos, generando capacidades para que los jóvenes puedan ingresar a la política con las libertades suficientes de tener un pensamiento claro y formado bajo la ideología que el presidente Belaunde y el ejemplo que los líderes formadores de Acción Popular desde 1956 le han dado. Tiempo cumplido, gracias. Es el turno de Cintia Grace Vaquerizo Rojas, de Juntos por el Perú. Minuto y medio. Muy buenas noches con todos y con todas. Yo soy Grace Vaquerizo, yo vengo de San Juan del Lurigancho, mi familia es de Jauja. Y quiero contarles que a mis 10 años mi padre fue despedido del Hospital del Empleado por culpa del gobierno de Fujimori. En razón de eso, yo y mis hermanos tuvimos que salir a las calles a vender ropa de forma ambulatoria. Y hoy en día, bajo esa misma política de despidos arbitrarios, que ustedes desde mi casa, amigos y amigas trabajadores, saben muy bien de lo que hablo, gracias a esa política flexible, sigue habiendo niños y niñas que en vez de jugar tienen que ir a trabajar, como fue mi caso. Sábados y domingos yo no podía jugar, tenía que ir a trabajar. Me ha costado ingresar a la universidad. Yo ingresé a San Marcos. He tenido que barrer la academia para poder prepararme. Y yo sé que muchos jóvenes quisieran hacer lo mismo, pero no todos tienen esa misma oportunidad. Por eso, desde Juntos por el Perú creemos que la principal reforma política es del tipo y la calidad de gente que entra al Congreso. O seguimos con los mismos partidos políticos tradicionales que siguen haciendo sus negociados en el Congreso o en los ministerios, o elegimos a gente como nosotros, gente del pueblo, gente que te puede representar. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Vamos rápidamente a la franja. A la franja y regresamos. Somos un partido nuevo con gente nueva. Somos el tren de la esperanza. Cambiemos juntos el rumbo de la historia. Velemos por la juventud y seamos agradecidos con los adultos mayores. Protejamos a la mujer y a los más vulnerables. Por un Perú con igualdad de oportunidades. Por un cambio de raíz. Avanza, país. Marca el tren. Este 26 de enero, marca la B por una gran revolución democrática. No más inseguridad ciudadana. No más corrupción en nuestro país. Unámonos por el cambio de la Constitución. Restablezcamos el servicio militar obligatorio y la pena de muerte a corruptos y violadores. Marca la B de la victoria. Ojalá no estuvieras viendo esta pantalla en negro. Quisiéramos que pudieras ver el spot de Juntos por el Perú. ¿Qué es lo que los políticos de siempre y su argolla tienen tanto miedo de perder?
líder. Juntos luchamos por recuperar el Perú. Ahora llegó el tiempo de la gente chamba. Este 26 de enero marca JP. Vota por la izquierda. Vamos juntos por el Perú. Retomamos el debate entonces y nos toca formular la repregunta a la representante del FREPAP. Hablamos de multas y de poca transparencia a la hora de financiar a las agrupaciones políticas. Este año ha sido un año muy complicado. El año que pasó se habló mucho de eso. Hay un proceso, un escándalo Lavallato en marcha. ¿Cómo hacer para que la OMPE pueda finalmente o establecer límites o cobrar las multas a los partidos que no presenten cuentas claras? Por favor. Estamos viendo que se quiere impulsar el código electoral. En ese código electoral se va a tener que precisamente normar ese problema que ha acontecido en los partidos políticos. ¿Y cuál es lo recomendable? Que en forma periódica se esté dando cuentas, no esperar todavía que finalice el proceso electoral para que rindan cuentas, sino que tiene que ser en forma progresiva, de acuerdo al gasto que está haciendo el partido político. Por eso es necesario y importante para decirle basta a la corrupción y al ingreso de dinero sucio o dinero negro, que tiene que haber una fiscalización efectiva de parte de los entes rectores que están a cargo del proceso de elecciones generales que se da en nuestro país. Muchas gracias. Vamos ahora con la repregunta al candidato de Acción Popular. Vamos con propuestas concretas y usted nos dice qué le parece. Por ejemplo, ¿estaría dispuesto a apoyar o presentar propuestas, Acción Popular, para, por ejemplo, que las cuentas bancarias de los partidos políticos no tengan secreto bancario? O también, por ejemplo, si en el caso de un partido político que no ha rendido cuenta adecuadamente, no participe en elecciones hasta que no sanee, hasta que no transparente sus finanzas. A la primera pregunta, sin duda, sí. A la segunda, también. Pero el problema es más complejo que eso. Lo que resulta es que hay partidos que tienen 8.000 afiliados o 15.000 afiliados. Y hay partidos como Acción Popular que tienen 260.000 afiliados. Hay partidos que solo se presentan para una elección provinciana o una región. Y hay partidos como nosotros que atendemos todo el territorio nacional con más de 1.900 candidaturas distritales, con casi 200 candidaturas provinciales y 24 o 25 candidaturas a gobiernos regionales. En consecuencia, estamos hablando de dimensiones que a veces no lo entiende el elector y lo que es peor, no le entienden los legisladores que suben por el techo para ser parte de los partidos políticos y se van cambiando de partido en partido. En segundo lugar, para el manejo de los fondos hay claridad y transparencia. Lo que ocurre es que hay que distinguir lo que son la administración del partido y en las épocas de no campaña y la administración del dinero en las épocas de campaña. Allí tenemos graves problemas y vamos a dar una legislación apropiada para resolverlos, poniendo funcionarios capaces. Tiempo cumplido, momento entonces también de la repregunta para Juntos por el Perú. Hablando de propuestas, también quería preguntarle sobre el financiamiento privado, si está a favor de que exista el financiamiento privado, los partidos políticos, su agrupación, y si establecerían límites. De ser el caso, ¿cuál sería ese límite? Hay que frenar el dinero sucio y los aportes millonarios a la política, a las campañas electorales. No es posible que un solo aportante pueda donar hasta $500,000 a una campaña electoral. Eso en la práctica es legalizar la compra de políticos. Eso ya no puede ir más. Y yo te pregunto a ti, amigo televidente, ¿el Congreso disuelto te representaba? No, ese Congreso disuelto, lleno de congresistas que protegían a los cuellos blancos, congresistas que habían recibido grandes financiamientos de empresas, en particular de los agremiados de la CONFIEP, no nos representa. Por eso necesitamos un Congreso paritario, porque las mujeres somos la mitad y queremos paridad. Y un Congreso que recoja la población indígena, históricamente discriminada. A ellos, a nosotros, no nos va a financiar la CONFIEP. Por eso, vota por Juntos por el Perú. Muy bien, hemos finalizado entonces y ahora toca el turno de dar pase a las palabras finales o de cierre de cada representante de organización política respecto al primer tema que se ha formulado, reforma política y electoral de cara al 2021. Y para ello vamos a convocar, primero,
invitamos a las dos personas que no van a ser llamadas para que regresen a su sitio. Invitamos a Luis Alberto Velarde Yáñez, de Acción Popular. Un minuto. No debemos olvidar cuál es la razón por la que estamos acá. Un Congreso disuelto en aplicación a la Constitución. ¿Por qué razón? Porque fue obstruccionista. ¿Por qué razón? Porque apañó a la corrupción. ¿Por qué razón? Porque fue intolerante. ¿Por qué razón? Porque no servía a los intereses del Perú. Lo que necesitamos hacer ahora es que los buenos ciudadanos puedan ingresar a los partidos políticos y darle las posibilidades a que lleguen a tener las curules que requiere el Perú para hacer los cambios que vienen. Tenemos que instalar el discurso del Bicentenario, tenemos que mirar para los próximos 100 años que nos toca hacer de este país el país grande que siempre hemos esperado de él. Tenemos que continuar con el ejemplo del presidente Belaúnde de crear instituciones políticas para salir de la inestabilidad política que creó este Congreso disuelto y esta clase dirigente que ha sido negligente y egoísta con el Perú y nuestro futuro. De acuerdo, palabras ahora finales de Miguel Yagui de Avanza País, Partido de Integración Nacional. Invitamos a las dos candidatas a que regresen a su sitio, luego los vamos a llamar. Avanza País es un partido nuevo con gente nueva que aspira a renovar la clase política peruana. No somos improvisados. Vamos al Congreso a aportar. Aprobaremos todas las normas que sean beneficiosas para el Perú y para los peruanos. Nos opondremos a aquellas que causen un perjuicio a la sociedad y seremos fieles seguidores del erario público, el cual fiscalizaremos. Y seremos inflexibles con la corrupción. Pero sobre todo te representaremos a ti, ciudadano peruano, que no le debes nada al Estado. Impulsaremos una cultura de servicio a la población. Ciudadano que no entienda que su misión es servir, no debe elaborar en el Estado. Para un cambio de raíz, marca el tren de Avanza País. Muchas gracias. Invitamos para su minuto final a María Teresa Céspedes Cárdenas, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Pueblo peruano, por la revocatoria de congresistas, por la elección del Tribunal Constitucional por concurso público, por el voto voluntario, nosotros hoy te invitamos para la moralización de nuestro país, por la alternativa saludable, por ti, por nosotros, por nuestros hijos, juntos podremos, por nuestros hermanos de los que menos tienen. Ha llegado el día, ya ha llegado el momento que ustedes decidan por un partido honesto, por un partido transparente, porque nunca nos hemos caracterizado por estar involucrados en la corrupción. Por eso te invitamos que marques el pescadito, porque el FREPAP sí cumple y con ustedes, para ustedes, todos estaremos juntos. Muchas gracias. Gracias también. El turno de Cintia Grace Vaquerizo, de Juntos por el Perú. Un minuto. Estas elecciones son trascendentales. O le cerramos el paso a la corrupción, a los fujiapristas, o elegimos a gente que siente y piensa como tú, gente que la sufre, los problemas del país, la falta de seguridad, la falta de empleo, las colas largas en los hospitales. Tú sabes de lo que te estoy hablando y sabes muy bien que todos los demás te están floreando. Por eso es importante que nosotros, en Juntos por el Perú, contigo, recuperemos el Congreso para ponerlo al servicio de la gente. En Juntos por el Perú tenemos obreras de limpieza como candidata, tenemos a una mujer invidente, tenemos a una compañera trans, tenemos a mujeres campesinas que están liderando las luchas y que están siendo perseguidas por defender el medio ambiente. Todo depende de ti. O seguimos como estamos, llenos de corruptos o lobistas, o buscamos el Bicentenario y una nueva Constitución. Gracias. Tiempo cumplido. Invitamos para su minuto final a Zenaida Solís Gutiérrez, del Partido Morado. Estamos convencidos en el Partido Morado
que el cierre del Congreso significó una válvula de escape para la protesta ciudadana que estaba agigantándose, porque no damos más en el país, vivimos al límite y por eso mismo sabemos de la trascendencia de este próximo Parlamento. Por eso, lo primero que hay que hacer es analizar por quién debemos votar, elegir a gente capaz, a gente honesta, a gente que sepa que lo que va a hacer va a estar muy bien y rápido. Nosotros nos hemos esforzado por hacer una agenda parlamentaria de 50 temas para resolver los problemas urgentes del país en el año 4 meses que tendrá el próximo Parlamento. No tendrá más. Por eso es que les pedimos su voto y marcar la M por el Partido Morado para este 26 de enero. Muchas gracias. Gracias también. El minuto ahora para palabras finales de Cecilia García, representante de Podemos Perú. El año pasado mi hija terminó quinto de secundaria y junto a ella 300.000 jóvenes más que hoy no tienen a qué dedicarse y no todos tienen el privilegio de estudiar. Ha llegado el momento de encender los motores de la economía y en Podemos Perú vamos a pelear por la exoneración de las pequeñas y microempresas. Si el Congreso pasado se dedicó a exonerar a los grandes, ¿por qué Podemos no puede ir a pelear para exonerarte a ti, pequeño emprendedor? Esta propuesta es una propuesta valiente y merece un voto valiente tuyo. Date cuenta, míranos, analiza quién no tiene loncheras y quién sí. Ha llegado el momento de decidir. A mitad de la cédula de votación encontrarás la P de Perú, la P de Patria, la P de esa fuerza provinciana como yo, la P de Podemos Perú. La decisión la vas a tener que tomar tú. Hoy tienes que tomar partido. Tu voto ganador y valiente está a la mitad. Marca Podemos. ¿Estás con la corrupción o estás en contra de la corrupción? Tú decides. Ya no hay media. Tiempo cumplido, gracias. Vamos a invitar ahora a Doyle Acosta Vaca de Vamos Perú para su mensaje final. Estimados amigos, estamos a poco del 26 de enero. Creo que hemos llegado a un momento que es un punto de quiebre en política. Vamos Perú es el cuadro nuevo, el nuevo cuadro generacional que necesita el país. Tú, querido amigo y amiga, que probablemente estás esperando que verdaderamente nosotros te representemos. Vamos a representar porque somos como tú y como tú, porque verdaderamente sabemos lo que se pasa en la calle y lo que verdaderamente se necesita. Es por eso que en reforma política y electoral lo que es importante, por ejemplo, en el caso de Lavajato, no debe volver a repetirse. Aquel partido político que reciba aportes informales debe ser excluido de por vida. Esa es una demostración de que vamos por buen camino. Y ténganlo por seguros, queridos jóvenes, quien les habla y mi partido trabajará por ustedes. Somos el Partido de la Juventud. Por eso, este 26 de enero marca el símbolo de Vamos Perú. Muchísimas gracias por su participación y así llegamos al final de este primer bloque. Tenemos que ir a una pausa, Pedro. Muy breve, pero volvemos con el tema de justicia y lucha contra la corrupción. Damos inicio al segundo bloque de este debate. Hemos tenido muy buenos comentarios, Mávilas, en las redes por la dinámica, la forma. Es un debate distinto y ya lo van a ver. Vamos a invitar a los siguientes dos participantes, la primera dupla, que confrontará puntos de vista esta noche. Invitamos a la candidata María Teresa Cabrera Vega de Podemos Perú y Beatriz Mejía Mori de Avanza País. El tema ahora es fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021. Y el turno es de la pregunta ciudadana. En el orden en el que ha sido llamadas, responderá primero María Teresa, luego Beatriz. Vamos con la pregunta ciudadana. Buenas noches a los presentes. Mi nombre es Fabiola Evangelista Ricci, médico radiólogo, distrito La Molina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Su partido votaría a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria que tanto ha desprestigiado nuestro Congreso? Gracias. Podemos Perú
rechaza la eliminación. Es una de nuestras banderas, es nuestra primera bandera, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque no queremos más ladrones en el Congreso, no queremos delincuentes. Así que nuestro rechazo total a la gente que quiere ir a vivir del Congreso colgado. También nosotros queremos facilitar la investigación a todas aquellas personas que fueron blindados por el anterior Congreso. Yo misma, en mi función como juez, fui víctima de la corrupción. ¿Por qué? Por hacerle justicia a Paolo Guerrero. En Podemos Perú la tenemos bien claro. ¿Estás contra la corrupción o estás a favor de ella? No hay medias tintas. Así que este 26 de enero marca la P de Podemos Perú, porque juntos podemos. El Perú es más grande que todo. Nosotros no estamos acá para venir y vivir de la política. Yo no soy política, yo he tomado una decisión y recuerden que si a mí no me tembló la mano para sentenciar, no me va a temblar jamás la mano para legislar, ni fiscalizar y representar al pueblo, porque siempre en Podemos Perú estamos del lado de las personas más desvalidas. Tiempo cumplido, es el momento de escuchar la respuesta de Beatriz Mejía Mori, de Avanza País, Partido de Integración Social. En el partido Avanza País tenemos una postura técnica seria respecto a todas las propuestas legislativas que estamos aportando a este Congreso 2020. En esa virtud, la inmunidad parlamentaria, que es una institución de derecho parlamentario internacional, no puede estar sujeta a promesas demagógicas. Y lo que nosotros sí creemos que debe hacerse es reglamentar su aplicación para evitar los blindajes y el abuso. Muy bien, les agradecemos su participación. Queremos reiterarle una invocación al público, por favor, mantenerse en sus sitios, tomar asiento para no interrumpir el debate. Estamos en este bloque abordando el tema fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021. Les recordamos que tenían para esta primera respuesta 1 minuto y medio, ahora viene la repregunta, tienen 1 minuto para su exposición. Vamos ahora con la repregunta entonces para María Teresa de Podemos Perú. Parece que hay mucho interés con el tema de la inmunidad parlamentaria, muchísima preocupación. ¿Estaría usted o estaría el partido que representa, mejor dicho, de acuerdo con un levantamiento de la inmunidad automático a partir de la apertura o inicio de una denuncia o más bien cuando ya el Poder Judicial haga el pedido al Parlamento? ¿Cuál es la propuesta de su partido? La propuesta de Podemos Perú es que en el primer momento que se apertura una denuncia, automáticamente se debe proceder al levantamiento de la inmunidad. Y efectivamente, esta inmunidad debe ser perderse solamente para los delitos comunes. Solamente debe subsistir para la función parlamentaria. ¿Para qué? Para que el parlamentario pueda hacer su función, no para que se cuelgue, no para que se blinde, no para que se dedique a hacer otras cosas y no para la que fue elegido. En Podemos Perú rechazamos la corrupción. Sabemos que este es un virus que se ha inoculado en todas las instituciones del Estado y lamentablemente el Congreso Circo que hemos tenido ha sido una muestra de ello. Nosotros rechazamos cualquier tipo de corrupción y todas las leyes y mecanismos que permitan desterrarla. Tiempo cumplido, gracias. Vamos ahora con la repregunta para la candidata de Avanza País, Beatriz Mejía. Uno de los temas que más ha comentado la población en estos últimos años tiene que ver con la labor de la Comisión de Ética Parlamentaria. Se ha hablado de blindaje, se ha hablado de una serie de situaciones que han contribuido, algunos dicen en mucha medida, con el desprestigio del Congreso. ¿Qué hacer con la Comisión de Ética? ¿Mantener las cosas como están? O, como algunos han propuesto, invitar a personalidades del mundo académico o, se determinará en la discusión, el debate, integrantes ajenos al Congreso para que sancionen dentro de esta comisión. ¿Es factible o no?
sumamente peligroso sacar la Comisión de Ética Parlamentaria fuera del Congreso porque estamos hablando de un escenario político y en ese escenario político hay mucha pretensión de hacer denuncias falsas contra los congresistas. Como abogada he tenido que defender a ilustres congresistas intachables en su desempeño congresal que sin embargo fueron imputados hasta de 8 delitos comunes. Por eso es que es importante que tanto en el foro de lo que es la Comisión de Ética como en la aplicación de la inmunidad parlamentaria hay una seriedad en la actuación congresal. Y sí creo que se debe legislar de modo complementario para que se pueda identificar claramente lo que son delitos comunes, lo que son delitos de función y cuándo procede esto y cuándo asume responsabilidad el congresista que blinda a un colega que asuma responsabilidad penal por esto. Muchas gracias por su respuesta. Cumplido ya la pregunta y la repregunta, cambiamos de dupla para que podamos escuchar a los ciudadanos que han preparado sus preguntas para el día de hoy. Gracias. Luego van a tener muchísimas gracias. Toman final. asiento. Nos toca invitar a la siguiente dupla, pero quería pedirle por favor al jurado que me precise quién es la integrante. Aquí en pauta tengo a María Teresa y a María Teresa no le podemos dar 2 veces el turno de hablar. Entonces, el turno es de... Vamos con Carlos Alberto Torres Caro, de Vamos Perú, y Julio César Arbizu, de Juntos por el Perú. De acuerdo. Y el turno ahora es de la pregunta ciudadana. 1 minuto y medio cada uno en el orden en el que han sido llamados. Escuchemos la pregunta. Buenas noches. Yo soy voluntario del Jurado Nacional de Elecciones y el día de hoy voy a leer la pregunta del ciudadano Jaime Vizcardo del distrito de San Juan de Miraflores. ¿Qué propone su partido para combatir las actividades económicas ilegales como la trata de personas, el narcotráfico, entre otras, en nuestro país? Muchas gracias. Yo creo que hay una distorsión fundamental en el abordaje de lo que es el fortalecimiento de la Administración de Justicia. Creo que la pregunta que acaba de mencionar debe ser tratada de la manera más severa posible. Ya está regulado, ya está legislado. El problema a veces pasa porque se trata de personas y no de normas. Las normas están, el problema trata básicamente del tema de personas. Entonces lo que tiene que hacerse es poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y para eso, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer los que somos parlamentarios es hacer una labor de fiscalización. Porque sin duda alguna, si el parlamentario no hace la labor de fiscalización sobre el tema de la trata de personas, que básicamente es un tema regulado y que lo persigue tanto una fiscalía especializada como la Policía Nacional del Perú, nos encontraremos que esas entidades, al no darle la energía y la voluntad necesaria, para eso está el congresista, para que haga labor de fiscalización y para que insista que debe hacerse esa labor. Muchísimas gracias. El turno ahora es de Julio Arbizu, de Juntos por el Perú. Buenas noches. Ustedes me conocen y yo he sido procurador anticorrupción y he luchado durante toda mi vida profesional contra la corrupción, contra la gran corrupción, que tiene semejanza con la trata de personas en el sentido de que es un delito de crimen organizado, delitos complejos. Estos delitos tienen que ser tratados como tal y tienen que ser, además, en defensa del Estado, asumidos de manera compleja cuál es su naturaleza. De tal manera que es absolutamente impertinente que hasta hoy las procuradurías sean o sigan perteneciendo al espacio del poder político, al Ministerio de Justicia, al Poder Ejecutivo. Las procuradurías especializadas, sobre todo las procuradurías relacionadas con el crimen organizado, deben ser absolutamente autónomas. Solo así garantizamos una adecuada defensa del Estado y una adecuada punición a quienes han contravenido las normas y la Constitución. Esa fórmula será planteada en el Parlamento por Juntos por el Perú. Necesitamos que estos delitos sean combatidos con el mayor rigor, como se combatió la corrupción en su momento desde la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Por eso, este 26 de enero marca la JP de Juntos por el Perú. Gracias. Es importante, ahora que vamos a pasar a las repreguntas, pero también tenemos que ya llegamos al punto de la franja, es importante recalcar que hay mucha actividad a través de las webs
sobre todo a través de voto informado. Hay muchos comentarios y creo que es importante esta exposición que estamos haciendo, sobre todo porque están los nombres de los candidatos, cierto, al presentarse, pero sobre todo porque estamos rescatando, Mávil, amigos, cuáles son los planes de las listas, reforzando o poniendo en primera línea lo que significa cada una de las listas al Congreso. Y la idea ha sido, evidentemente, obligarlos a discutir al interior de las organizaciones políticas puntos en los que estén de acuerdo, de modo que se adquiera un compromiso cuando estas organizaciones vayan al Parlamento a conformar bancadas. Y así la ciudadanía que hoy escucha sus compromisos podrá también en su momento evaluar su desempeño en el Parlamento. Bien, vamos a volver con las repreguntas, pero vamos un instante por la franja electoral. No más corrupción en el Callao ni en el Perú. Soy el doctor Ciro Castillo Rojo y voy por el partido Perú Libre. Marca el lápiz. Escribe el 1 del doctor Ciro, el 2 de Edgar León. ¿Qué es jugar limpio? Cumplir con las leyes. Tratar a hombres y mujeres por igual. No picarse cuando pierdes. Luchar juntos por nuestros sueños. Un Perú que sabe qué es jugar limpio necesita un equipo que juegue limpio. Marca el mapa del PPC. Bien, estamos de vuelta en este debate con todas las agrupaciones políticas que participan en la elección del domingo 26 de enero. Hoy son 7 partidos políticos, el día jueves tendremos otros 7 y el próximo domingo continuamos. Pero vamos con las repreguntas y en este sentido me toca preguntar al candidato que tenemos con nosotros, Torres Caro, para indagar de un tema en este capítulo que tenemos en este segmento de la lucha anticorrupción. Hay algo de lo que se habla poco o no se quiere hablar que tiene que ver con los actos de carácter sexual como coima. Según Proética, 1 de cada 10 peruanos y peruanas ha recibido en algún momento el pedido de un favor sexual, por llamarlo de alguna manera, en realidad es un chantaje, a cambio de agilizar un trámite o de entregar o proceder con una diligencia que correspondería sin ningún tipo de pedido. ¿Estaría dispuesto su partido a promover la inclusión de un tipo penal específico dentro de los delitos contra la administración pública y por tanto una figura agravada para combatir estos tipos de coima a través de actos sexuales? Por supuesto que sí. Es más, se han juzgado algunos casos, pero a través de la figura del cohecho. Es decir, se ha castigado a través de una figura colateral, como si fuera un tema de corrupción, cuando lo que aquí vemos es prácticamente un tema de abuso de la mujer. De manera que estamos considerando a la mujer como víctima. Y lo que hemos detectado en Vamos Perú es algo muy particular, que debemos de promover una ley de protección de la víctima, porque la víctima es el patito feo, es la cenicienta en el sistema jurídico peruano. Nos preocupamos del delincuente, nos preocupamos del corrupto, nos preocupamos del acosador, del violador, pero no nos preocupamos de la víctima a la que la dejamos en estado de indefensión. Por eso, en Vamos Perú hemos decidido agarrar el toro por las astas y decir, una ley de protección a la víctima de una vez se hace necesaria. De acuerdo, muchísimas gracias. La repregunta ahora para el candidato Arbizu. Habló usted de la importancia de una Procuraduría independiente para fiscalizar las tareas en el Ejecutivo, las contrataciones del Estado. Desde el Parlamento, ¿cómo se promovería además una participación del ciudadano en esa fiscalización? Gracias por la pregunta. Me parece que es fundamental que el ciudadano participe como ente activo, como un protagonista de la lucha contra la corrupción, que es una tarea de todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, quiero enfatizar en algo que me parece importante. El día de ayer caminaba yo por la calle y una señora se me presentó y me dijo que es absolutamente terrible que un juez haya podido liberar en el pasado, ya sabemos quién es, a un violador. ¿Qué es lo que está pasando? La justicia es perfectamente comprable. Los jueces básicamente defienden a integrantes de organizaciones criminales y lo hemos
percibido en el pasado reciente. Esto no debe seguir así y en Juntos por el Perú estamos básicamente tendiendo a una justicia o a esperar que la justicia sea autónoma e independiente. Muchísimas gracias por el respeto al tiempo, a todos los candidatos en realidad. Vamos a invitar ahora a la terna que corresponde a este segundo bloque. Les pedimos que por favor regresen a sus lugares, a ambos. Y en este caso vamos a invitar a Isaías Pineda Santos del Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Luis Andrés Roel Alba de Acción Popular. Y Alberto Belaúnde de Cárdenas del Partido Morado. Ellos van a tener minuto 30, hasta minuto y 30 para responder la siguiente pregunta ciudadana. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Flavia Cañambero, vengo del distrito del Agustino y mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que este periodo parlamentario va a ser tan breve, ¿qué medidas establece su partido para la lucha contra la corrupción? Gracias. En el orden en el que fueron invitados al centro. Muy buenas noches, agradeciendo al pueblo peruano esta oportunidad, el FREPAP, para participar. Primeramente, vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, conforme el artículo 93 estipula que ha sido constitucionalizado para hacer una garantía al cargo de congresista. Pero hoy lo vemos que afrenta a la víctima. ¿Por qué? Falta el derecho de igualdad. Ciudadanos, así como funcionarios públicos, a nivel de todo el Perú, son procesados y arrestados. ¿Y por qué previo permiso se tiene que pedir al congresista para que se le procese o se lo arreste? También el FREPAP propone lo que es nombrar a nuestros jueces y fiscales del Tribunal Constitucional por concurso público. Esto tiene que primarse la meritocracia, pero muy aparte a ello tenemos que agregar de que sea parcial, quiere decir formar una comisión dentro del Pleno especial para que sea integrado por uno de cada grupo parlamentario, de modo que no sea o se filtre lo que es el congenio de repente por un partido o por mayoría o por número. Tiempo cumplido. Muchas gracias. El turno de Luis Andrés Roel Alba de Acción Popular. Muchas gracias. ¿Saben cuánto se pierde en corrupción? Anualmente el Estado peruano pierde 17.000 millones de soles anuales. ¿Saben lo que se podría hacer con 17.000 millones anuales? Mejorar la educación, mejorar la salud, dar agua a quien no lo tiene, pero se pierde por actos de corrupción. Acción Popular va a presentar acciones directas para enfrentar la corrupción. Primero, vamos a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, es decir, no van a tener caducidad ni prescripción los delitos que hagan los funcionarios corruptos. Así, si se quieren ir al extranjero y querer volver cuando ya estos delitos están prescritos y han sido olvidados, no va a suceder. La justicia lo va a esperar. Asimismo, vamos a proponer que las declaraciones de intereses de los altos funcionarios públicos también estén en la Constitución, para que sea un deber constitucional de estos funcionarios declarar quiénes son sus amigos, con quiénes han trabajado, sus familiares, para ya evitar el tema de los lobbies ilegales, los amiguitos, la familia, etc. De esa forma vamos a garantizar la transparencia de los funcionarios públicos y la función pública, que es un principio elemental de todo Estado democrático de derecho. Acción Popular, como siempre, se va a enfrentar a la corrupción con estas dos reformas constitucionales. Muchas gracias. Gracias a usted por respetar el tiempo. Alberto de Belaúnde, del Partido Morado, minuto y medio. Muchas gracias. Gracias, Ana Flavia, por tu pregunta. El Partido Morado es el primer partido político que entregó a la ciudadanía su plan de gobierno parlamentario. Un plan que no solo pertenece a un candidato, sino a toda la bancada, porque somos un equipo de verdad. El nuevo Congreso, en este poco tiempo, tiene primero que acabar con los blindajes a los cuellos blancos, a todos los hermanitos y en general a todas las mafias contra las que se está luchando desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ya existe la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en la Constitución. Lo que necesitamos es una ley de desarrollo constitucional que aclare qué delitos son estos delitos graves de los que habla esta reforma constitucional. También necesitamos darle dientes a la unidad de inteligencia financiera, permitiendo el levantamiento del secreto bancario en casos de lavados de activos. Necesitamos darle mayor autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia. Desde el Congreso necesitamos eliminar la inmunidad parlamentaria y una propuesta que presenté hace 2 años y que hoy es una propuesta del Partido Morado, necesitamos que la Comisión de Ética esté integrada por personas ajenas a la institución para acabar con el otorongo, no come otorongo, que tanto daño ha hecho al prestigio del Congreso. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora toca hacer la repregunta para sus respuestas de 1 minuto. Al primer candidato, Isaías Pineda, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, la pregunta sería, desde su bancada, ¿cuáles serían las propuestas para mejorar y perfeccionar la forma en que el Estado contrata, por ejemplo, a través de asociaciones públicos-privadas o gobierno a gobierno, la realización de obras públicas? ¿Cuáles son esas propuestas? La contratación, muchas gracias, las obras públicas tienen que ser abiertas, que el ciudadano pueda ver lo que es las entrevistas, la contratación con estas empresas, tanto privadas como públicas. No podemos permitir que se encierre en un grupo de funcionarios para que procedan al nombramiento o la contratación para las obras que se van a realizar en beneficio no de un grupo, sino de todos los peruanos y sobre todo los que más necesitan en todo nuestro territorio peruano son los que poco llega el Estado con lo que es cubrir sus necesidades básicas en la educación, el trabajo y la salud. De esta manera, el FREPAP también está proponiendo de que la idoneidad moral prime antes de la meritocracia. Tiempo cumplido. La siguiente repregunta es para el candidato de Acción Popular. Es importante combatir la corrupción en los ministerios, las compras estatales, pero hablemos de lo que afecta también al ciudadano de a pie, que tiene que hacer una denuncia o a veces no sabe si vale la pena hacerla porque le piden un soborno, desde una municipalidad hasta algo mucho de mayor envergadura. Vamos a comentar que la última encuesta de Proética del año 2019 ha encontrado que solo 7% de ciudadanos que denuncian, digamos que de todo el universo que podría denunciar, solo 7% lo hace porque considera que no se llegará al fondo, que no habrá justicia o que puede ser perseguido, puede ser coaccionado. Desde el Congreso, ¿qué propone su partido para asegurar la protección a los denunciantes por casos de corrupción y cómo ofrecer además la predictibilidad de un procesamiento eficiente ante estas denuncias? Gracias, Pedro. Acción Popular, como había señalado, siempre se enfrenta a la corrupción de manera directa. Y sí, vamos a mejorar justamente la normativa de la ley orgánica del sistema de control y de Contraloría General para que estas denuncias sean anónimas. Pero no solo en el caso de corrupción, también tenemos que ver por qué no denuncia el ciudadano común a otros delitos. Y es porque tienen miedo a que se revictimice o que sean coaccionados o sean amenazados por su agresor. Por ello también vamos a proponer que cuando hayan delitos en donde existan otros testimonios como de la policía, el serenazgo o los videos de vigilancia, estas no necesiten justamente el testimonio de la víctima, porque hay otros medios que pueden ser utilizados para justamente el Ministerio Público poder accionar. ¿Para qué tener que hacer pasar a la víctima por la misma tortura de lo que ha pasado si el Ministerio Público tiene otras herramientas? Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos ahora con el representante del Partido Morado, Alberto de Belaunde. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para no caer en este fenómeno que se ha producido en los últimos ejercicios parlamentarios de la comisionitis para investigar? La Comisión Lavallato, la megacomisión, existiendo una comisión de fiscalización en el Parlamento. ¿Debería esta desaparecer? ¿Debería cada parlamentario manejar por iniciativa propia? ¿Cuál sería el mecanismo que propone el partido que representa? Creo que es muy importante fortalecer el Congreso y la labor fiscalizadora
de los congresistas. Y aquí nosotros apoyamos la creación de comisiones de investigación en aquellos temas que sean de interés público, como manda la Constitución. Y, por supuesto, la de defender la Comisión de Fiscalización al ser unos espacios centrales de debate parlamentario de temas de fiscalización de cara al Ejecutivo. Pero creo que también es importante centrarnos en otra de las funciones del Congreso de la que se habla poco. Se habla de legislar, de fiscalizar y de representar. Hablemos de la cuarta función, la función de elegir altas autoridades en el Estado. Necesitamos una elección de magistrados del Tribunal Constitucional transparente y meritocrática. En el Congreso disuelto, la mayoría, con sus partidos tradicionales aliados, estuvieron a favor de una elección poco transparente. Eso no puede volver a pasar en el Congreso. Necesitamos una institución independiente y fortalecida. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento. Vamos ahora al mensaje final que tendrá cada uno de estos 7 candidatos en representación de su partido. Este mensaje será de 1 minuto. Invitamos al señor Luis Andrés Roel Alba, de Acción Popular. Beatriz Mejía Mori, de Avanza País. Isaías Pineda Santos, de Frente Popular Agrícola. Palabras finales. Este 26 de enero es un nuevo inicio para el país y para el Congreso de la República. Y ustedes, los peruanos, salieron a las calles y dejaron un mensaje muy potente que Acción Popular lo escuchó y les hizo caso. Acción Popular presenta una lista de candidatos sin congresistas disueltos y sin invitados. Acción Popular va con sus propios militantes a estas elecciones generales de un partido que tiene más de 60 años de historia y que ustedes, los peruanos, nos dieron el honor de ser 3 veces gobierno. Que nadie nos robe la esperanza, que nadie nos robe la fe en lograr un país mejor. Ustedes y nosotros, juntos, podremos llegar a lograr un país con justicia social y mejor. Por ello, este 26 de enero, confíen nuevamente en la lámpara de Acción Popular y voten por la lámpara de Fernando Belaúnde Terry. Adelante. Gracias. Es el turno ahora de la señora Beatriz Mejía Mori, de Avanza País. Le hablamos al pueblo de Lima, pero también a todo el Perú. Avanza País es un partido de integración social que está integrado por personas que vienen de distintos lugares del Perú, profesionales, técnicos y también líderes sociales. Y tenemos una propuesta verdadera contra la corrupción. No tenemos nada que ver con la corrupción, ni del Congreso anterior, ni de los anteriores. Tampoco ninguna vinculación con ningún partido político que en este momento tenga que avergonzarse frente a ustedes. Y testimonialmente soy la persona que luchó contra la dictadura de los 90 y sigo luchando contra toda forma de corrupción. Tenemos por delante una reforma judicial que busca generar acceso para todos los peruanos y ese acceso es gratuidad de la justicia, que está en el artículo 139, inciso 16 de la Constitución. Y también perseguimos que en esta reforma judicial haya una apertura también para el control popular. Sin control popular. Gracias, gracias. El turno del FREPAP. Minuto para palabras finales. Nuevamente, gracias a Dios y a todo el pueblo peruano. Somos un Estado de Derecho, el cual nuestras instituciones también rigen nuestro país. Pero ¿quiénes la conforman las instituciones de nuestro Estado peruano? Las personas. Aquí en el Perú hay personas idóneas, capacitadas, así como hoy también están presentes y cuantos aspiran al Congreso de la República. Es de usted, estimado ciudadano, el decidir, el de participar en estas elecciones al Congreso, porque un gobierno se conforma por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La integración y la consolidación de ellos podremos descentralizar para así abastecer y cubrir las necesidades de todos nuestros hermanos peruanos, y la unidad y ser solidarios nos va a llegar al progreso. Marquemos. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Invitamos a los 3 a tomar asiento. Y es el minuto final para el candidato de Juntos por el Perú. Ustedes me conocen. He luchado durante toda mi vida
contra la corrupción, pero también contra el racismo. Muchas veces intentaron menospreciarme por el color de mi piel. Aquí me tienen. Yo estoy ahora en representación de quienes no pueden estar aquí, son menospreciados igualmente o son discriminados, pero no pueden ir a la televisión a defenderse. Yo me comprometo absolutamente a llevar su voz al Congreso para luchar no solamente contra la corrupción, como ya lo hice, de manera enfática, rigurosa y solvente, sino además para defender la igualdad y para que en este país nunca más alguien sea menos por el color de su piel. Yo me comprometo a ser la voz, repito, de esa gente que es menospreciada en la calle por esa razón. Por eso este 26 de enero marca la JP de Julio Procurador, la JP de Juntos por el Perú. Muchísimas gracias. Palabras finales de Alberto de Belaúnde, Partido Morado. Muchas gracias. Quisiera empezar estas palabras agradeciendo a la ciudadanía que durante 3 años se enfrentó en las calles y en distintos espacios al abuso de la mayoría parlamentaria y de sus aliados, los partidos tradicionales. Gracias a ellos pudimos defender la reforma universitaria, pudimos avanzar en la reforma política y en la lucha contra la corrupción. Este congreso que viene será un congreso breve, pero será quizás el congreso más importante de nuestra historia. Por eso el Partido Morado, un partido que lleva candidatos con trayectoria reconocida, con trayectorias que ustedes pueden confiar, se presenta a esta elección con propuestas factibles y propuestas que ustedes pueden revisar porque son públicas. Confíen en nosotros y les agradezco por su voto en estas elecciones. Muchas gracias. Invitamos ahora a la candidata que representa al partido Podemos Perú. Minuto final. Peruanas y peruanos, esto no se trata de un candidato, ni siquiera se trata de un partido, se trata del Perú que está agonizando de tanta corrupción. Tenemos que derrotarla, no va a ganarnos. Por favor, te lo pido, este 26 de enero, súmate a la lucha real contra la corrupción y marca la P de Podemos Perú, porque juntos sí podemos. Muchísimas gracias. Minutos finales ahora del representante de Vamos Perú. Buenas noches. Vamos Perú ha recibido el mensaje. Los políticos y la clase política ha fracasado. Nos hemos distanciado de lo que quiere el país y de lo que quiere el pueblo del Perú y las grandes mayorías. Hemos recibido el mensaje. Y el mensaje es ser bancada de concertación. El mensaje es tender la mano a mi sobrino Alba, a Beatriz, al señor del FREPAP, a Julio Arbizú, a Alberto de Belaúnde y a la señora Cabrera de Podemos, es tender el mensaje de ser bancada de concertación. Porque el país lo que requiere es ya basta de insultos, ya basta de peleas. Lo que queremos es la unión. Porque cuando nosotros nos unimos, el Perú crece. Cuando nosotros nos unimos, el Perú gana el Mundial, va al Mundial y hacemos la mejor organización de los Panamericanos del Perú. Sí se puede con Vamos Perú. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que participaron de este bloque en representación de sus partidos políticos. Nosotros tenemos que hacer, Mayra, una brevísima pausa. Pero regresamos con el tercer bloque que habla de las brechas sociales. ¿Cómo hacer para disminuir esa brecha? Continuamos en este debate de agenda parlamentaria y nos toca ingresar a un bloque que abordará una temática importante, porque si bien un parlamentario no puede prometer obras, sí puede hacer propuestas para mejorar las reglas de juego que acorten las brechas sociales que afectan a nuestro país.
Y cuando hablamos de brechas sociales, claro, Mávil, amigos, hablamos de salud, educación, seguridad ciudadana. Lo vamos a tener en breve por voz de quienes van a participar de este tercer bloque. Así que vamos a invitar a Francis Andrea Gutiérrez Sandoval, de Acción Popular, y Alberto Calvo Quirós, de Avanza País, Partido de Integración Social, quienes serán la primera dupla. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Turno ahora de la pregunta ciudadana en este tercer eje temático. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Ruiz y vengo desde Surquillo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cambios propone el sistema educativo peruano para obtener mejores resultados de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes? Gracias. Bien, primero usted. Muchas gracias, Jennifer, por la pregunta. Acción Popular tiene como objetivo buscar una sociedad justa y eso empieza por la educación. La educación es un tema fundamental para poder avanzar hacia una sociedad justa. Nosotros estamos a favor de la reforma universitaria que busca una educación de calidad, pero eso no se puede quedar en la universitaria. Tenemos que llevar la educación de calidad también a la educación técnica y a la educación escolar. Para ello necesitamos que la evaluación de la calidad, de los índices de calidad, no se queden dentro del Ministerio de Educación, porque no va a asegurar objetivamente la obtención de esa calidad. Necesitamos que haya una superintendencia independiente, como se hizo en el caso universitario, que determine si la educación realmente va a llegar a tener una educación de calidad a favor de todos los niños, niñas, adolescentes. Asimismo, creemos que para obtener esa educación de calidad necesitamos reforzar a los maestros. Sin maestros correctamente capacitados, sin maestros que tengan una remuneración correcta, no vamos a poder acceder a la calidad. Por eso es que también vamos a impulsar una reforma a favor de ellos. Tenemos interés tanto en los alumnos como en los maestros y vamos en camino hacia una educación de calidad. Asimismo, vamos a fiscalizar el planteamiento de la reforma para todos aquellos universitarios que fueron estafados y que hoy necesitan terminar sus estudios. Gracias. Tiempo cumplido y antes de dar pase al candidato de Avanza País para la respuesta de minuto y medio a la pregunta ciudadana, tenemos también que ir en un instante a la franja electoral, pero recordando, ¿no?, lo que en este momento estamos participando, que es la oportunidad de que tantas personas que nos ven puedan emitir este 26 de enero un voto informado. Vamos a la franja. ¿Qué es jugar limpio? Cumplir con las leyes. Tratar a hombres y mujeres por igual. No picarse cuando pierdes. Luchar juntos por nuestros sueños. Un Perú que sabe qué es jugar limpio necesita un equipo que juegue limpio. Marca el mapa del PPC. Bien, estamos de vuelta. Estamos de regreso. Había contestado la representante de Acción Popular. El turno ahora para responder la pregunta ciudadana con 1 minuto y medio es de Alberto Calvo, de Avanza País. Buenas noches, gracias por la pregunta. La educación en el Perú es la misma desde hace 50 años hasta ahora. No podemos ver cómo seguimos siendo el mismo país machista y discriminador desde hace muchos años. En eso interviene la educación. No es posible que en Lima nos eduquemos medianamente bien y en las provincias de la selva y de la sierra la educación sea tan mala. Eso hay que regular y lo que debemos hacer es capacitar a los maestros y dar más presupuesto a la educación. Tenemos uno de los presupuestos más bajos de Sudamérica en educación. El Congreso no tiene esa facultad, pero puede impulsar a través de conversaciones con el Ejecutivo de que subamos por lo menos un punto porcentual del PBI al presupuesto. Nos parece que la SUNEDU está haciendo una buena labor y ha puesto de relieve a todas esas universidades que no daban una buena educación. Pero debemos insistir en eso y debemos promover a que los profesionales jóvenes que recién egresan de las universidades
puedan llevar maestrías, porque la educación es el único modo de salir del subdesarrollo y la educación es el único modo de que ganemos nosotros más sueldos. Proponemos que las maestrías sean becadas por el Estado, pero a condición de que esos maestristas después devuelvan con su trabajo al Estado esa educación que han recibido. Gracias. Gracias al candidato. Nos toca ahora formular la repregunta. El turno es para la representante de Acción Popular. Abordó el tema de la SUNEDU, de la problemática y de cómo trasladar estos mecanismos de control a la educación primaria y secundaria. La SUNEDU ha sido aplaudida, también criticada. Ha dejado sin duda un problema social, que es una cantidad de estudiantes que al día de hoy, digamos, ya no tienen la posibilidad de continuar sus estudios porque los centros donde acudían no han recibido la licenciatura. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuál es la propuesta de su agrupación política? Muchas gracias. Actualmente existen más de 100.000 alumnos que van a enfrentar este problema una vez que sus universidades se cierren. Tenemos nosotros que realizar acciones de fiscalización para que el refinanciamiento que ha planteado el Estado, para que las universidades públicas que han obtenido el licenciamiento acojan a esos alumnos, se lleven efectivamente a cabo. Adicionalmente, tenemos que fiscalizar el llevado de los convenios con las universidades privadas, porque estos alumnos deben culminar sus estudios y nosotros, los políticos, el Estado, todos tienen que estar comprometidos en esta lucha. La educación es un derecho al que todos debemos acceder. Y es justamente en esa línea que nosotros avanzamos, no solamente en la educación, sino también en el acceso real a una salud universal, en el acceso a un trabajo digno, que contenga y que proteja los derechos reales laborales de todos los peruanos y sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos a hablar entonces ahora en la repregunta de un tema social que impacta sobre varios millones de peruanos y sus familias, y tiene que ver, por ejemplo, con el de del sistema privado de pensiones, las AFP. ¿Qué tipo de normativa se podría implementar desde el Congreso para garantizar o, en todo caso, impulsar una mayor competitividad entre las AFPs, o si hay algo más que modificar en este sistema? Adelante, un minuto. En realidad lo que sucede es que el sistema fue mal diseñado en su origen. Justo en Avanza País lo que estamos promoviendo y lo que vamos a plantear desde que ingresemos es que se abre el abanico de posibilidades para la persona que se va a jubilar. Que no solo sea la ONP nos da un sueldo cuando nos jubilemos entre 500 y 900 soles, o que no sea solo la AFP, que a veces, y en el trabajo que yo estaba anteriormente, había un enfermero, yo soy médico, que se jubiló con 100 soles. ¿Alguien puede vivir con 100 soles? Promovemos que también intervengan los bancos. Los bancos, también estamos en contra de muchas cosas de los bancos, de que sus intereses para darnos son pocos y para cobrarnos son muchos. Pero promovemos que los bancos intervengan, que sea el abanico de ellos y que a plazo fijo podamos poner la plata como si fuera una AFP. Vamos a tener la ventaja de que no vamos a pagar los 14 a 16 soles que pagamos todos los meses los empleados y vamos a tener al final de los años un dinero... Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. Invitamos a ambos a volver a sus sillas. Muchísimas gracias y nos toca convocar ahora la siguiente dupla, conformada por Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, y Jenny Bengolea, de Vamos Perú. Adelante, por favor, y preparamos la pregunta ciudadana. Adelante. Buenas noches, soy Nancy Estefanía Visa Bayona, de San Luis. En el 2019 hubo 167 feminicidios, la cifra más alta de los últimos 10 años. La pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas de sus partidos para poder combatir contra la violencia de género? Gracias, Nancy. Empezamos en el orden en el que se llamó a los participantes, Juntos por el Perú, a responder 1 minuto y medio. Buenas noches, peruanos. Corrijo la data, son 190 personas, mujeres asesinadas en el año 2019. Más de 200 niños huérfanos, sin papá ni mamá. ¿Ese es el Perú que queremos? El Perú está en cuestión
Y no solamente es promover leyes punitivas, ciertamente. El problema tiene más larga data, de una serie sucesiva, una espiral de agresión de niños, de familias enteras. Necesitamos realmente que la escuela, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto, todos, por Dios, nos indignemos. Ni una más de nuestras mujeres debe ser asesinada. Imagínense qué vamos a hacer con esas familias ahora. Sí necesitamos y creemos que hay que mejorar incrementando la inversión y la dotación presupuestal. Creemos que es necesario en el sistema de justicia elaborar un sistema especializado que atienda todos los casos de violencia familiar, sexual y feminicidio, porque actualmente no lo es. Hemos privilegiado la corrupción por su importancia y está bien, pero no necesitamos padecer. Tiempo cumplido, candidato. Vamos a responder esta pregunta ciudadana y es el turno de la candidata de Vamos Perú. Nancy, te agradezco. Como mujer me siento indignada. La cifra puede ir en aumento, pero parece que están ciegos los políticos porque no hacemos absolutamente nada. Yo soy coach de motivación personal y voy a los colegios, hablo con las niñas, hablo con las mujeres golpeadas. A mí no me lo han contado, ni he leído cifras. A mí me interesa la realidad de la calle. Yo la vivo, yo la siento, la percibo. Yo he acompañado a la cárcel a ver cómo están viviendo adentro y lamentablemente tampoco hay una reinserción social para la persona que agredió, para el que mató. Nosotros desde Vamos Perú estamos proponiendo la Ley de Salud Emocional, que es transversal absolutamente a todo, para que tú, que eres una persona que ha sido agredida verbalmente o físicamente, puedas atenderte en el CIS, en el Salud, en un seguro privado completamente gratuito, porque necesitamos recuperarte a ti como mujer, para que no permitas que nadie te falte el respeto, para que te valores. Y también a los hombres que lamentablemente cometen este delito, ayudarlos a prevenir, porque no tienen una salud emocional para controlar su ira. Estamos plagados de violencia y todos estamos cansados. Yo lo estoy, tú también. Y en Vamos Perú la tenemos sumamente clara. La ley de salud emocional parte desde los niños hasta el anciano. Muchísimas gracias por su respuesta y por respetar el tiempo. Nos toca formular a los moderadores las repreguntas. Comenzamos con el representante de Juntos por el Perú. Un tema polémico es sin duda la legalización del aborto. La legalización del aborto, ya que justamente estamos hablando de violencia de género y hay una cantidad de delitos que se cometen en el marco de este problema social. Las violaciones en muchos casos a adolescentes que no están preparadas para enfrentar una maternidad. ¿Cuál es la posición de Juntos por el Perú respecto a la legalización del aborto? En Juntos por el Perú tenemos una serie de propuestas e iniciativas sobre ese tema. La Constitución, la ley, ya permite y reconoce el aborto terapéutico para estos casos por violación, pero también por abortos eugenésicos, es decir, cuando el feto no es viable, también se puede proceder. Nosotros tenemos esa disposición. Creemos que es necesario mantener esa misma perspectiva. Ciertamente, el derecho a la mujer a decidir para nosotros es fundamental, pero también creemos que hay que afirmar el principio de la vida. Juntos por el Perú está de acuerdo con plantear, con incorporar y respetar este derecho tan importante para las mujeres. Gracias por su respuesta. Vamos ahora con la repregunta para la candidata de Vamos Perú. Uno de los temas que preocupa mucho a los peruanos, no solamente en Lima, en todo el país hay que decirlo, es el de la migración de ciudadanos venezolanos. El tema de las brechas sociales tiene que ver por cómo tratamos y cómo administramos las migraciones distintas en nuestro país. ¿Qué medida concreta, cuál es la propuesta de su partido, para el tratamiento e integración de migrantes y refugiados venezolanos? Tenemos más de 1 millón o alrededor de 1 millón de venezolanos en nuestro país. Y lamentablemente no se hicieron en su momento las pautas iniciadas para decir dónde deberían estar y quiénes deberían entrar, porque lamentablemente también hay personas que tienen un pasado delictivo, que están en nuestro país
y no están respetando nuestra norma, nuestra ley y los patrones de la sociedad. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, porque Vamos Perú sabe perfectamente que lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el respeto y en la valía de nuestros ciudadanos, pero sobre todo entender que en este momento Venezuela está pasando por una crisis sumamente dura. Eso no va a permitir que nadie irrumpa en nuestra casa. Tenemos que poner reglas claras para que nadie entre a nuestro país nuevamente, delinca y siga acá. Señores, yo sé que ustedes me acompañan en ese sentido. Muchísimas gracias por el respeto del tiempo. Invitamos a los candidatos a tomar asiento y nos toca ahora presentar a los participantes finales de este subtema que tiene que ver con el tema de las brechas que hay en nuestra sociedad. Nos toca invitar ahora a Orestes Pompeyo Sánchez de Podemos Perú, María Cristina Retamoso Lezama del Frente Popular Agrícola FREPAP y Daniel Mora del Partido Morado. Cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder la pregunta formulada por un ciudadano. Tenemos la pregunta. Buenas noches, soy Juliana Vilcahuamán de Lurín. Mi pregunta va referente a un tema muy delicado que lo hemos vivido miles de peruanos o prácticamente todos. ¿Qué propone su partido, su organización política, con respecto a qué medida o qué medidas sobre la problemática de la escasez de medicamentos en las instituciones públicas de salud? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta y un saludo para Lurín, esos ricos chicharrones, cómo no recordarlo. Señoras y señores, amables televidentes, queridos amigos, realmente nos preocupa de veras las medicinas. ¿Por qué no permitir la medicina básica? ¿Por qué no permitir las compras directas desde el exterior a grandes industrias de medicamentos? ¿Y por qué tienen que hacerse lobbies de adquisiciones por debajo de la mesa a industrias con sobreprecio y sobretasa? No hay derecho. Aparte de ello, en nuestros hospitales de salud hay una escasez de medicinas. Hay atención de SIS gratuita, cierto, pero cuando le dan la receta no hay medicinas en la farmacia. Entonces, Podemos Perú está tomando en cuenta esto y va a formular fiscalización de veras fuerte en el tema de ese sector de salud. Y vamos a proponer que se abra el abanico de adquisiciones internacionales y para ello, precisamente en el acuerdo nacional, se debe optar por algo que va a beneficiar a millones de peruanos que tienen recursos económicos escasos y no le alcanza la medicina. ¿Cómo no saber? En los barrios marginales no le alcanza el dinero para comprar medicinas y debemos procurar que la medicina básica esté en todas las farmacias y en todos los lugares posibles. Muchas gracias. Tiempo cumplido, gracias. Vamos ahora con la candidata del Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Muy buenas noches pueblo peruano. En esta oportunidad el FREPAP, también pendiente de la salud y preocupada por el tema de la salud, que también está deficiente, no solamente aquí en la ciudad de Lima o en diferentes ciudades de la costa, sino de la sierra y de la selva, en lugares que son totalmente vulnerables. Nuestra preocupación también es para cada ciudadano. La deficiencia de medicamentos en los distintos entidades del Estado, donde lamentablemente no se llega a encontrar los medicamentos que recetan los médicos. Entonces, ahí nuestra preocupación es que gracias a los medicamentos genéricos que ahora ya se pueden, tienen que contar las farmacias, las boticas, señores, tiene que estar regulado y debidamente fiscalizado. Esta es nuestra labor como congresistas, futuros congresistas que vamos a hacer. Velar por la salud, que cumplan con tener en su despensa los medicamentos genéricos que van a estar al alcance de la ciudadanía, al alcance del pueblo peruano. La salud es muy importante, tanto en las poblaciones vulnerables, y es ahí donde nosotros debemos de ir cerrando las brechas. Igualdad de salud para todos los peruanos. Gracias. Gracias. El turno del representante del Partido Morado, 1 minuto y medio para responder la pregunta. Quisiera partir de que nuestra sociedad peruana
tiene profundas brechas sociales. Las profundas brechas desde lo más básico, como es el agua, la electrificación, el saneamiento, hasta la educación, la salud, fundamentalmente, y hasta el transporte. Creo que hay más un fondo ideológico en todo este tema. Por ejemplo, en el caso del decreto legislativo 882, que regula la educación tanto básica, institutos y educación universitaria, donde permite que cualquier persona pueda crear un colegio, un instituto o una universidad. Y es decir, con esto proliferaron colegios privados con exoneraciones, igual que institutos, igual que universidades. Esto, a las finales que ahora tenemos con la dación de ese decreto legislativo, originó una precarización de la educación. Igual pasa con la salud. Es decir, el Estado debe desaparecer tanto en la educación como en la salud. El mercado es el principal asignador de recursos y por lo tanto el Estado no debe meterse para nada. Consecuencia, precarizada la salud, precarizada la educación. Tenemos colegios privados para pobres, institutos para pobres, universidades para pobres. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Vamos con las repreguntas y en este caso para el candidato de Podemos. El gobierno central hace muchos anuncios y no necesariamente cumple con todos. El Congreso tiene una labor muy importante, no solamente representando, sino fiscalizando al gobierno central. Se ha hablado de este 2020 y se ha prometido desde la presidencia la universalización de la salud. ¿Qué medidas concretas se pueden proponer desde el Congreso para aterrizar, para que esta universalización de la salud alcance a todos los peruanos? En realidad ese pronunciamiento y el año que se dio este nombre muy bonito, ¿cierto? Saludamos al presidente Vizcarra, pero tenemos que entender que en el presupuesto asignado del año pasado para este año en el sector salud, yo creo que no va a permitir y ameritar cumplir realmente con esa universalización. Y cuando hablamos de universalización estamos hablando de poder lograr poner los mejores equipos en provincia, hospitales que funcionen, acaban de inaugurarse, no se puede poner en marcha ese hospital de Ate Vitarte, es el colmo, porque no hay equipos, dicen que no hay dinero. Tenemos que optimizar los recursos y tenemos que fiscalizar tras de los funcionarios, tras de los directores del sector de salud. Y ese ministro y esa ministra que esté de turno tiene que realmente caminar y viajar por todo el país para ver qué está haciendo, que se gaste el dinero presupuestado y eso va a cambiar así solamente. Muy bien, muchísimas gracias. Nos toca formular la repregunta de la candidata del FREPAP y hay una data importante para compartir con ustedes. Son 2,5 millones los jóvenes que están estudiando la educación secundaria. Sin embargo, 8 de cada 10 la culminarán. Hay muchos en condición de extrema pobreza. Solamente 6 de estos acabarán con su educación secundaria. ¿Qué propuestas tiene FREPAP para acabar con la deserción escolar? Bien. El tema de la educación es muy primordial para todo país, pero no solo de una educación formativa o una educación de aprendizaje, sino de una educación formativa con valores, con ética. Señores, tenemos que reformar, revisar y que el curso de ética también sea uno de los que se dicte en la educación primaria, en la educación secundaria y también a todos los niveles superiores de educación. Tenemos gran responsabilidad como padres de la patria que hemos sido llamados y nuestro deber es atender la educación que es la base del desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta para el candidato del Partido Morado. Cuando hablamos de brechas sociales, cuando hablamos de desigualdad, un tema que nos golpea, un tema sobre el cual deberíamos trabajar sin cesar, tiene que ver con la deserción escolar y con el alto índice de deserción escolar para el caso de las niñas. Y hablemos también del embarazo adolescente, que en nuestro país es de 13.4% a nivel nacional, pero de 23.9% en el quintil más bajo.
¿qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué cambios se pueden implementar para que el sector educación fomente no solo una educación inclusiva y una escolaridad plena para niñas y adolescentes que no abandonen la escuela? Un minuto. Es un problema fundamental de la educación en el Perú. No es posible que la educación comience el mismo día, a la misma hora, en todos los colegios del Estado, sea selva, sierra, costa, etc. Cada región tiene un problema distinto. Los chicos van a ayudar a sus padres en el cultivo, en la siembra, en la cosecha. Según las regiones, tenemos 84 microclimas y cada una funciona de manera distinta. En Singapur se tiene 23 islas y cada isla se maneja de forma diferente de acuerdo a su realidad. Lo peor que pasa en nuestro país es no actuar con nuestra realidad. Entonces, el hijo que ayuda a su padre en la cosecha, en la siembra, sale del colegio y va a ayudar a sus padres en el punto. Y va a desertar de todas maneras. Entonces, yo creo de que la educación es la base de todo. Sin educación, seguiremos pobres. Sin educación no habrá desarrollo posible. De acuerdo, muchísimas gracias a los tres. Los invitamos a tomar asiento porque toca ahora ya dar pase a las palabras finales de los candidatos. Así es, vamos a invitar a Francis Andrea Gutiérrez Sandoval de Acción Popular. Un minuto, palabras finales, por favor, al centro. Acción Popular lleva una lista de renovación y una renovación preparada. Somos mujeres y hombres, todos pertenecientes a las filas del partido. Tenemos un norte claro, que es realizar una verdadera lucha contra la corrupción, pero también proteger el derecho de todos los peruanos y sobre todo los más vulnerables, niños, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad. Buscamos una sociedad justa. Somos 36 candidatos a Lima. Revisa nuestras propuestas y nuestros perfiles, porque somos profesionales con vocación de servicio, que muchos hemos realizado en voluntariados y servicios a la comunidad. Súmate a la Lampa y llenemos el Congreso de gente capaz, pero sobre todo de gente buena. Por eso este 26 de enero marca la Lampa de Acción Popular. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacer para eliminar las brechas sociales desde la actividad parlamentaria? Tiene para las palabras finales un minuto el representante del Partido de Integración Social. Buenas noches, peruanos y peruanas. Estamos cerca al bicentenario y estamos igual. En mi vida como ciudadano y como médico he visto cómo el Estado es ineficiente y no nos ayuda a todos los peruanos. He visto cómo cada vez el crimen está peor. Cada vez no existe ninguno en esta sala y ninguno en el Perú que no haya sufrido un asalto o un robo. Vemos que el Estado no se da abasto. ¿Qué podemos hacer? Avanza País es un partido de integración nacional nuevo. Rechazamos la corrupción del fujimorismo. No tenemos en nuestra lista ningún exparlamentario reciclado. Además, hemos apoyado que se produzca el cese del Congreso anterior, no como los partidos, que hay muchos de ellos acá, como Acción Popular. Apóyenos. Avanza País, el tren. Tiempo cumplido, muchas gracias. Invitamos ahora a la candidata representando al Frente Popular Agrícola FIA del Perú para este minuto final. Somos el FREPAP, un partido que se preocupa por ti, un partido del pueblo, que hemos salido de esa gente emprendedora, trabajadora, que siempre lucha por los objetivos de lograr un país mejor. Sin ser gobierno, sin haber llegado al poder, hemos venido trabajando gracias a que nuestro fundador de nuestro partido, Ezequiel Ataucusi Gamonal, nos enseñó que sin ser gobierno hay que trabajar por nuestros hermanos. Somos el FREPAP. El FREPAP vive en mí, el FREPAP vive en ti. Está presente para poder luchar, defender y promover leyes en beneficio del pueblo. Estamos contra la corrupción y nosotros contamos con tu apoyo y de esa manera lo vamos a lograr. Gracias. Gracias también. Palabras finales del representante de Juntos por el Perú. Soy Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú.
soy psicólogo y en 25 años de trabajo en los sectores emprendedores de Lima, soy testigo que la salud, la educación, la vivienda social y el empleo es indigno para nuestra gente. Por eso, Juntos por el Perú va al Congreso para cambiar esta situación. Nuestros jóvenes no pueden también morir en condiciones de inseguridad laboral como en McDonald's y Malvinas. Mujeres, el Estado no será tu juez ni sancionador. No merecemos ser un país de violadores. Aspiramos a un Perú sólido, integrado, un Perú sin discriminación. Decimos que somos de todas las sangres. Ese proyecto es de esta izquierda moderna que cree en el progreso y en la paz social. Por eso decimos, Jayaya Perú, Causachu Perú, vive el Perú, y este 26 de enero marca JP de la esperanza para renovar el Perú. Muchas gracias. Un minuto para el mensaje final del candidato del Partido Morado. Bueno, en primer lugar, el Partido Morado es un equipo que trabaja eficazmente. Nosotros tenemos acá nuestras propuestas que las hemos hecho públicas y realmente pensamos que el Perú merece un cambio, que la gente realmente comience a confiar en el Congreso y comience a confiar en nuevos peruanos que tienen nuevas virtudes, buenas virtudes, honestos, decididos a hacer una política decente. Creo que los peruanos deben meditar mucho su voto. No queremos volver a lo anterior. Piensen en toda la corrupción, obstruccionismo que ha habido antes. ¿Queremos volver a lo mismo? Mediten su voto. No cometan los mismos errores. El Partido Morado es una gran alternativa para un país nuevo y diferente. Reduciremos las brechas que existen socialmente en nuestro país. Por eso el Partido Morado es la gran alternativa. Muchas gracias. Palabras finales, el representante del partido Podemos Perú. En esta noche quiero agradecer primeramente a Dios por la bendición que dio al Perú. Tenemos más de 80 microclimas. Gastronomía número 1 en el mundo. 2.500 variedades de papas. Abundantes peces en el mar. Zonas turísticas más grandes que la de Francia. Sin embargo, nuestra gente está mal. Este 26 de enero, elija usted hombres temerosos de Dios, mujeres temerosos de Dios, honestos. Por eso, marca la P de Provalores, Pro Vida y Pro Familia. Y que viva el Perú, la unidad de los peruanos. Debe estar primero el Perú, segundo el Perú, y si todos estamos unidos, recibiremos el bicentenario. Éxitos y de primer mundo. Gracias, compatriotas. Tiempo cumplido. Vamos ahora a escuchar las palabras finales de la candidata de Vamos Perú. Yo soy mamá, emprendedora de siempre. Y en Vamos Perú recogemos tus necesidades. Son las mías, son las de toda la lista. Sabemos perfectamente lo que a ti te hace falta. Y es por eso que en todas las normas que estamos proponiendo está tu voz en cada una de ellas. Basta ya de la violencia que vivimos todos los días. Ayúdanos a eliminarla. Sí, tú que me estás mirando, que estás tan cansado como yo, que te duele el alma de ver todos los días las noticias y no poder hacer absolutamente nada. Por eso estamos aquí, para salir adelante, para determinados peruanos que somos, tener la frente en alta y decir que tenemos la oportunidad de cambiar el Perú. Pero si no es contigo, no es con nadie. Únete a nosotros, únete a Vamos Perú. Muchísimas gracias. No podemos dejar pasar la oportunidad, Mávila, de agradecer a todos los representantes de los partidos políticos que nos han acompañado en este primer debate de 3 y al público asistente, representantes de diversas organizaciones políticas, por el cumplimiento escrupuloso del tiempo y de las reglas de un debate alturado como el que merecen todos los ciudadanos. Así es reconfortante poder haber participado de este primer debate. Queremos agradecer a la organización del Jurado Nacional de Elecciones y a todos aquellos que formaron parte
de la organización de este evento. En particular, también queríamos dar las gracias a Jorge Rodríguez Vélez, quien se encuentra con nosotros en representación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a los miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Y también, a manera de cierre, queremos invitar a todos los voceros, candidatos de estas 7 organizaciones políticas que nos han acompañado esta noche para una foto final. Las 21 voces que hemos oído, Mávila, y que nos empiezan a mostrar cuáles son las alternativas sobre las cuales podremos ejercer un voto informado. El día jueves 16 tendremos otros 7 partidos políticos y el próximo domingo otros 7 más. Con ellos 21 organizaciones políticas. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido y gracias por interesarse en emitir un voto informado. Muy buenas noches. 7 de la noche el próximo jueves y el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias. Volveremos.